Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana. Bueno, vamos a predicar la bendita palabra de Dios y quiero mandar saludos a nuestros hermanos allá en Tlaltizapán. Que Dios les bendiga a los hermanos de la iglesia Monte Sinaí. Y bueno, ahí nosotros tenemos culto los días martes, viernes y domingo. El sábado también con los jóvenes. El horario es de 5 a 7 de la tarde. Y los jóvenes hacen su culto temprano a las 10 de la mañana. Los invitamos para que puedan asistir a los cultos. Vamos a leer la bendita palabra en este momento, esperando que la palabra de Dios llegue a tu corazón, llegue al corazón de cada uno de ustedes, de los que van a escuchar esta palabra. La palabra, recuerden que es del Señor, y vamos a leer la escritura ahí en el capítulo 16 del libro de los Hechos, versículo 31. Dice: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana. Quiero pedirte, Señor, que tu palabra sea de bendición, Señor, para todos aquellos que la van a escuchar, Padre. Señor, porque tú eres el que habla a través de tu hermosa palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. El tema que vamos a ver el día de hoy se titula: Jesús trae salvación a tu casa. A través de los evangelios vemos que la voluntad de Dios es la libertad de sus hijos. Jesús anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo. Y el Señor sigue haciendo sanidades. El Señor sigue liberando a la gente. Y no te dejes llevar por lo que muchas veces te van predicando casa por casa, diciéndote que el Señor ya no sana, que el Señor no salva. El Señor salva y el Señor sigue sanando. Y nosotros somos testigos de que sigue sanando. Porque hay sanidades en la iglesia donde nosotros hemos predicado, hemos visto la gloria de Dios. Personas que han sanado y por agradecimiento a Dios y por obediencia al Señor se han bautizado después de que son sanados. Así es que no te digan que no hay sanidades. Claro que sigue habiendo sanidades. Pero ¿qué es lo que realmente hace libre al hombre? Dice la palabra: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a toda su casa. La palabra del Señor es predicada por medio de la radio, por medio de la televisión. Y quiero decirte, amigo que me escuchas, que Dios te ha llevado palabra. Por un lado, como por donde tú quieras, has escuchado palabra. Y eso de que digas el día que el Señor estés delante de cara a cara con el Señor, tú no vas a poder decir que no te hablaron de la palabra de Dios, porque sería una mentira. La palabra del Señor, yo sé que tú que me estás escuchando, te han predicado de la palabra del Señor. Has hecho caso omiso tal vez de la palabra, pero la palabra ahí está. Dice la palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Del pecado. Porque todos somos pecadores, como dice la palabra de Dios. La palabra del Señor dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos delante de Dios. La diferencia es que nosotros procuramos no pecar, los que estamos delante de Dios, los que estamos siguiendo al Señor. Y nosotros todos los días, todas las noches, todas las mañanas, oramos a Dios, le pedimos perdón. La pregunta es si tú lo haces. Y yo sé que no lo haces, no haces lo que nosotros hacemos porque no tienes a Cristo en tu corazón. Y es necesario que tengas a Cristo en tu corazón. Mira, la Biblia nos habla y nos narra la Escritura que gloria a Dios, aleluya, que son encarcelados, dice la Escritura,
ahí en el capítulo 16, versículo 11 en adelante, dice: zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allá a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viniendo sus amos, que habían salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos les oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Qué hermoso es nuestro Dios, amigo que me estás escuchando. Dios es tan bueno. Mira, estaban en una condición difícil. Ellos estaban encarcelados y golpeados. Nosotros seguimos la Escritura. Dice la palabra que debemos de darle gracias a Dios por todo. Estos hombres, cuando fueron echados en el calabozo, debería de haber tristeza, angustia, pero ellos se pusieron a cantar cantos, himnos al Señor. Y de repente vino un terremoto, dice la Escritura, y los grilletes se abrieron. El carcelero, pensando que se habían fugado, se quiso quitar la vida. Yo quiero decirte, hermanos, que el apóstol Pablo y Silas estaban encarcelados por predicar a Cristo y ministrar su poder. Habían sido azotados, introducidos en la celda de más adentro, pero ellos alababan al Señor, y Dios envía un gran terremoto, el cual abre todas las puertas y rompe las cadenas de los presos. El carcelero, sorprendido, le pregunta: ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué tienes que hacer para que seas salvo? Tú que me estás escuchando en este momento, ¿qué tienes que hacer? Arrepentirte, reconocer tus pecados delante de Dios, para que Él pueda perdonarte. Aunque el carcelero estaba libre, en realidad estaba más cautivo que Pablo y Silas. Él estaba más cautivo. ¿Por qué? Porque no tenía la salvación, porque su destino era la condenación eterna. Y tú pensarás y vivirás la vida en este momento y dirás: yo no le hago mal a nadie. O a lo mejor estás haciendo mal. A lo mejor estás mal. ¿Mal en qué? Quizás en este momento no lo pienses. Pero hay gente que dice: yo soy feliz. Yo soy feliz. Yo a veces les he predicado la palabra de Dios. Gente que me he topado, que me ha pedido una moneda para poder seguir tomando. Yo no les doy moneda, yo les doy palabra de Dios. Y muchas veces reconocen
Porque hay gente que dice, yo puedo dejar el alcohol, yo puedo dejar las drogas cuando yo quiero. Esa es una gran mentira. Necesitas del poder de Dios. Necesitas de la misericordia de Dios. Por eso te decía, aunque el carcelero estaba libre, en realidad estaba más cautivo que Pablo y Silas. ¿Por qué? Porque no tenía la salvación. Porque su destino era el infierno. Porque los pecados de su pasado afligían su alma, porque vivía con muchos miedos, y esa aflicción se hace evidente al ver su deseo de quitarse la vida en aquella crisis. Porque este hombre quiso quitarse la vida. Y yo quiero decirte, quizás en este momento tú estés pasando por una situación difícil. Yo no sé cuál sea la situación, pero muchas veces quiero decirte que hay gente que se siente sola, que tiene dinero, que tiene posibilidades, que tiene propiedades, que tiene carros, pero se siente sola. Y hay ocasiones que quieren quitarse la vida. No estás solo, amigo que me estás escuchando, amiga. No estás sola, no estás solo. Cristo te ama. Cristo quiere darte la salvación. Hay ocasiones que no lo entiendes, pero Dios siempre está ahí contigo. Hace unos días llegó una mujer a la iglesia Monte Sinaí, muy traumada, porque el esposo la golpeaba, porque el esposo cada rato le ponía el cuchillo en su abdomen, en la garganta. Pero un día conoció a Cristo, un día conoció al Señor, y el Señor le dio el valor para dejar esa relación destructiva que estaba viviendo con ese hombre. Y quizás tú estés pasando por lo mismo, y quizás estés deseando hasta quitarte la vida. No lo hagas. Hay una solución, y esa solución se llama Jesús de Nazaret. Yo no sé qué día me vas a escuchar, cuándo me vas a escuchar, pero yo quiero decirte que siempre hay una esperanza. Mira, estos hombres predicaban a Cristo, predicaban al Señor, los metieron a la cárcel, los golpearon, y estaban felices, estaban glorificando a Dios en medio de la angustia, en medio de la prueba, del dolor. Ellos le cantaban cantos al Señor. Hermano, hermana, ¿qué es lo que en realidad libera al hombre? En el pasaje de hoy podemos ver algunas cosas fundamentales para que el ser humano viva en libertad con Dios. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué nos puede hacer libre, hermano, hermano? Reconocer tu pecado. Reconoce que eres pecador. La Biblia nos dice, hermano, que el carcelero dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Su conciencia solo hallaría paz al venir a los pies de Jesucristo. Solo la sangre del Cordero de Dios limpia en realidad del pecado del hombre. Es necesario. Juan el Bautista vio al Señor cuando venía. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice la Escritura. ¿Quién puede quitar el pecado del mundo? Solamente Dios. Solamente Dios puede hacerte libre. Porque la Escritura dice, y es clara, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice Romanos 6:23. ¿En quién podemos obtener la salvación? En Cristo. Necesita recibirlo. Solo la sangre del Cordero de Dios limpia en realidad el pecado del hombre. Solo la sangre de Jesús hace libre al hombre de la acusación de su pecado. ¿Qué tienes que hacer? Arrepentirte. Porque el diablo vino a hurtar, a destruir y a matar, dice la Escritura. Pero Dios vino a darte vida, y vida en abundancia. ¿Qué está pasando en este momento en tu vida, hermano, hermana? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Estás angustiado? ¿Qué te dijo el médico? ¿Que ya no hay remedio de tu enfermedad? ¿Que necesitas una operación pero no cuentas con dinero para ello? Aquí está el Señor.
pero tienes que acercarte a Él. Porque muchas veces quieres la sanidad, pero no quieres compromisos con Dios. Y Dios es un Dios de pacto. Dios es un Dios de compromisos. Solamente tienes que acercarte al Señor, ser fiel en el camino de Dios. Hace casi un año llegaba una hermana muy mal, con depresión. Llegó con unos tumores en su columna. Estaba mal. Y llegó al templo. Y la verdad, te voy a decir una cosa. Esa mujer llegaba y se postraba y orábamos por ella. Y no había sanidad. Y un día se acercó a mí: hermano, yo no veo la sanidad. Le digo: hermana, el paralítico de Betesda tardó 38 años y yendo a la fuente. Y siempre que llegaba, le ganaba a otro, porque dice la Escritura que en vez llegaba un ángel, meneaba las aguas, y el que entraba primero, ese era sanado. Él tenía 38 años y seguía yendo a la fuente con la esperanza de ser sanado. Usted tiene apenas unos días. Si no la sanó el Señor hoy, venga mañana. Y si no la sana mañana, venga pasado mañana. El Señor quiere ver su perseverancia. El Señor quiere ver su fe. Y aquella mujer la entendió. Y estuvo yendo y yendo. Y de repente, hermano, se da cuenta que ya no tiene los tumores, porque no podía dormir ni de ladito ahí en la cama. Ya no le dolía. Y fue a hacerse unos estudios. Y le pregunta al médico que qué había tomado, qué había pasado, porque los tumores habían desaparecido. Hermano, Dios todavía sigue sanando. Por eso te pregunto, ¿qué te dijo el médico? Por eso te pregunto, ¿cómo está tu ánimo? Quizás en este momento estés pasando por situaciones difíciles, quizás estás con una depresión terrible. Dios también sana de todo, no importa cómo se llame la enfermedad. Él tiene el poder para sanarla. Y que no te engañen. A nosotros luego nos dicen que somos fanáticos, porque nosotros creemos en Dios, porque nosotros le damos el primer lugar al Señor. No importa que nos digan de esa manera, vamos a seguir predicando a Cristo, así como lo hizo Pablo y Silas predicando la Escritura. Lo vamos a seguir haciendo, porque no podemos quedarnos callados, porque hay muchas necesidades en el mundo, porque hay gente que está sufriendo, y el remedio lo tienen a la mano. El remedio se llama Jesucristo, pero tienes que acercarte a Él. ¿Cómo puedes ser libre cuando crees en el poder de Jesucristo? Pablo y Silas le respondieron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Las buenas obras son buenas, pero no son suficientes. Solo la fe en Jesucristo nos da perdón de pecados y vida eterna. Todos los que recibieron a Jesucristo en su corazón y creen en su nombre son hechos hijos de Dios, dice la Escritura. En San Juan capítulo 1, ¿verdad? Versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y quizás tú no has recibido a Cristo, no lo has recibido, y con toda la pena te puedo decir: no eres hijo de Dios. Eres creación de Dios, pero no hijo de Dios. Necesitas llegar a las plantas del Señor. ¿Te has puesto a pensar, hermano, amigo, dónde estarás el día que tú mueras? ¿Te has puesto a pensar dónde estarás, hermano? Todo tiene un fin en esta tierra. Lo único eterno es al lado del Señor. Y solamente hay dos caminos: el que te lleva a la vida eterna o el que te lleva a la condenación eterna. Yo no sé qué tú has pensado, no sé qué es lo que tú pienses en tu corazón. Yo solamente quiero decirte la verdad. Yo no puedo hablarte como hablan muchas veces de puro amor, porque no es correcto. Yo tengo que prevenirte con lo que puede venir. Hay dos cosas que pueden pasar.
puede venir Cristo por su iglesia. ¿Tú estás preparado? ¿Estás preparado para irte con el Señor? ¿Realmente hay un arrepentimiento genuino en tu corazón? ¿O sigues en el mundo, sigues en el alcohol, sigues en las drogas? Dios te está esperando. Dios quiere darte la salvación. Que no te engañen. Porque muchas veces dicen allá en el mundo, ¿cómo Dios puede castigar? ¿Cómo Dios puede mandar al infierno a sus hijos? No, Él no te manda al infierno. Tú eres el que toma la decisión. Porque Él al mandar a su Hijo dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dice San Juan 3:17. Él ya mandó a su Hijo para que tú seas salvo, pero nosotros no queremos. Muchas veces nosotros no queremos hacerlo. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios ahí en Gloria a Cristo, en San Juan capítulo 3, Gloria al Señor, versículo 19, dice: esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero más abajo dice: mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Arrepiéntete. Todavía hay tiempo. Todavía mientras tú tengas vida, hay tiempo para que te arrepientas y busques a Dios con todo tu corazón. Yo no sé qué es lo que pase contigo. Yo solamente te voy a decir algo, un testimonio. Yo estuve de la misma manera que estás tú en este momento. Mi familia sufría. Hay personas que ya perdieron a su familia, a sus hijos, a su esposa, las propiedades que tenía, su carrera, su trabajo, y ha perdido hasta la dignidad. Pero Dios quiere darte hoy la oportunidad, amigo, amiga que me estás escuchando, porque hoy el alcoholismo se ha extendido, la drogadicción, aún en las mujeres. Entonces, yo quiero decirte que Cristo puede darte la salvación. Decídete y recibe a Cristo en tu corazón. Dios te está esperando. Dios quiere darte la salvación, hermano, hermana. Dios quiere darte la sanidad en esta mañana. Solamente tienes que orar, tienes que pedirle a Dios. Acércate. Nosotros aquí en el estado tenemos iglesias en casi todos los pueblos. Solamente habla a la radio y ellos te darán la dirección del templo más cercano que tú tengas. Ahí te recibiremos con los brazos abiertos, porque el Señor dice que no hace excepción de persona. Él a todo aquel que viene. Por eso dijo el Señor en su palabra, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor abre una puerta amplia para que todo aquel que quiera venir, el Señor lo recibe. ¿Quieres tú la salvación? Acércate al Señor. Acércate con todo tu corazón, con un corazón constrito y humillado. ¿Quieres recuperar a tu familia? Tienes que venir a Jesús. Que Dios te bendiga en esta hermosa mañana. Gloria a Dios. Y esperamos que la palabra haya llegado a tu corazón y haya un arrepentimiento genuino en ti, porque Dios quiere hacerte libre de la situación que tú estás viviendo. Dios te bendiga en esta mañana. Amén.